the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku Bordellieri, el amor de una demonio. Capítulo 19. Se podía ver a los 10 mandamientos en las ruinas del castillo de Edimburgo. Frodrim, que tenía el cuerpo del gran maestro Dreyfus, se cruzó de brazos y diría: ¿en verdad crees que fue buena idea dejar a Galán marcharse de esa forma? Lo decía con un tono serio. Celdris volteó a ver a Frodrim y diría: sabes que aunque haya querido detenerlo de alguna u otra forma se hubiera marchado. Gloxinia se acercó y diría: aún así parece que Galán tomó una buena elección en ir al lugar donde se pudo sentir ese poder mágico. Es muy probable que se trate de Meliodas. Droll, ¿por qué dices que fue una buena elección? Gloxinia lo decía curioso. Gloxinia, no es obvio. En la otra dirección se pudieron sentir 3 presencias mágicas poderosas y al parecer reconozco a una de ellas, lo decía con el ceño fruncido. Celdris, como sea, mientras Galán no haga estupideces estaremos bien. Frodrim se acercó a Celdris y diría: Celdris, podemos hablar de algo, es muy importante y tenemos que manejarlo en secreto, lo decía mientras daba una rápida mirada a Derieri, que estaba sentada lejos de ellos. Celdris notó la mirada de Frodrim y diría: ya veo, está bien, hablemos en otra parte. Así se dio la vuelta y diría: oye hermano, te quedas a cargo mientras no estoy, lo decía con un tono serio. Un hombre alto de barba facial y cabellera plateada, que vestía un abrigo azul junto con unos guanteletes y unas botas plateadas, se encontraba recostado en las ruinas del castillo, notándose una expresión de tranquilidad en su rostro mientras dejaba salir un largo y lento suspiro para después abrir uno de sus ojos y decir: no te preocupes Celdris, estaremos bien, aún no recuperamos nuestro poder mágico y lo único que quiero es disfrutar el aire libre, lo decía mientras volvía a cerrar los ojos. Celdris asintió con la cabeza y junto a Frodrim se marcharon a otra dirección. Mientras en Camelot, después de que Meliodas y los demás acabarán con el Albión que atacaba Camelot, el rey Arturo se dispuso a hablar con los recién llegados. Nota: Ragine, Clarissa y los 2 Gauter se mantienen dentro de la taberna, ya que Merlin mantiene su poder activo para que no sean detectados por los mandamientos. Fin de nota. En ese instante todos pudieron sentir una energía maligna impactando en el lugar y creando una gran explosión, junto a una cortina de polvo haciendo que todos se cubran. Una voz a través de la cortina de polvo diría: vaya, pensé que me tomaría menos tiempo venir hasta este lugar. Diana y las 2 Elizabeth retrocedieron al sentir el gran poder mágico. Diana: este poder tan siniestro, ¿cómo es que alguien así puede existir?, lo decía asustada. En cuestión de segundos se esfumó el polvo y se podía ver a un sujeto alto y delgado cubierto por una armadura roja, además de que tenía una lanza consigo. El recién llegado volteó a todas las direcciones y diría: así que esto es un nido de humanos, han cambiado muchas cosas durante estos malditos 3000 años. Meliodas estaba serio y solo gritó: todos atrás de mí ahora, lo decía con un tono serio. Todos entendieron y se colocaron detrás de Meliodas. Meliodas se colocó en pose de pelea y diría: tú eres Galán de los 10 mandamientos, ¿qué haces aquí?, lo decía con un tono molesto. Galán comenzó a reír y diría: ¿en serio eres tú, Meliodas? Vaya, parece que no has cambiado nada en todo este tiempo. En fin, vine solamente para acabar contigo, pero está muy apretado, así que acomodemos un poco el terreno, lo decía mientras alzaba su gran lanza. Y estaba a punto de atacar, pero Galán se sorprendió al no poder mover su lanza y diría: ¿qué demonios?
Una voz detrás de Galán diría: más vale que no hagas una tontería si quieres seguir viviendo, lo decía con un tono molesto. Galán se sorprendió y diría: esa voz siento que la he escuchado antes, pero donde lo decía pensativo mientras lentamente volteaba su cabeza hacia atrás solo para quedar completamente congelado y gritar en completo pánico: eres tú, lo decía asustado. Pero en ese instante Meliodas golpeó a Galán en el estómago haciendo que escupa sangre y rápidamente arremetió con un potente golpe en el mentón haciendo que Galán se eleve a los aires. Diana, que había regresado a su forma real, rápidamente golpeó a Galán con su tesoro sagrado haciendo que éste salga volando lejos del lugar impactando afueras del reino de Camelot. El Saiyajin tenía una cara seria y gritó: Merlín, prepáralo ahora y sigámoslo. No dejemos que se escape, lo decía con un tono serio. Merlín asintió y chasqueó los dedos haciendo que el caldero apareciera y rápidamente lo tomó en sus manos. Merlín volvió a dar otro chasquido haciendo que todos fueran teletransportados fuera del reino de Camelot. En cuestión de segundos se esfumó el polvo y se podía ver a Galán con unas cuantas heridas y diría: maldición. Bajé la guardia y todo porque la presencia de ese humano me sorprendió, pero de una vez les digo que no volveré a bajar la guardia, lo decía molesto. Meliodas comenzó a caminar hacia Galán y diría: yo me encargo, ustedes prepárense, lo decía mientras comenzaba a expulsar su poder demoníaco haciendo que Galán se estremezca y diría: ese poder es el mismo que tenías cuando liderabas a los 10 mandamientos. No. Ese poder es mucho más grande, lo decía preocupado. Meliodas cambió su tono de voz por uno más serio y grave que mostraba su completa arrogancia y superioridad y diría: fuiste muy estúpido al haber venido, Galán, solo has venido a que te mate. Y en un parpadeo Meliodas apareció detrás de Galán dándole una patada en la cabeza haciendo que impacte contra el suelo y cree un pequeño cráter. Galán comenzó a ponerse de pie y diría: sorprendente, tu poder es mucho más grande. Creo que fue mala idea haber venido sin haber recuperado mi poder mágico por completo, lo decía molesto. Meliodas puso su pie en la cabeza de Galán y diría: por eso creo que eres un completo estúpido, lo decía mientras pisaba con fuerza la cabeza de Galán haciendo que impacte contra el suelo y haga que el cráter se expanda más. Meliodas rápidamente pateó a Galán en las costillas haciendo que salga disparado contra una pequeña colina, impactando de lleno y haciendo que se destruya. En cuestión de segundos se esfumó el polvo y se podía ver a Galán con algunos rasguños y solo diría: maldito Meliodas, no pensé que tuvieras ese poder, me la pagarás la próxima vez que nos veamos, por el momento me marcharé. No estoy en condiciones de luchar contra ti. Además tengo que informarle a los demás sobre que ese humano sigue con vida, lo decía con un tono serio. Meliodas apareció enfrente de Galán y rápidamente lo sujetó del cuello y diría: tú no te marcharás de este lugar. No que venías a acabar conmigo, creo que se te ha olvidado con quién estás tratando. Será mejor que refresque tu memoria, lo decía con una sonrisa, para después poner una cara seria y decir: fallar en una misión o escapar del campo de pelea es lo más patético y estúpido, y por eso los mataré si hacen eso, lo decía con una sonrisa sádica, haciendo que Galán se asuste por completo y este intentaba soltarse del agarre de Meliodas, fallando en el intento, ya que Meliodas comenzó a hacer más presión en su agarre haciendo que Galán comience a retorcerse y solo escupió sangre manchando la cara de Meliodas. Meliodas hizo una mueca y alzó su mano para rápidamente soltarle una bofetada que sacó a Galán volando contra unos escombros y comenzó a rodar por el suelo, pero rápidamente fue levantado por una patada de Meliodas que lo hizo volar a los aires. Meliodas dio un salto y le dio un golpe de mazo haciendo que Galán impacte contra el suelo y cree un cráter. Meliodas bajó al suelo y caminó hacia donde Galán se encontraba para rápidamente tomar uno de los cuernos de Galán y alzarlo hasta su rostro y diría: dime, Galán, ¿aún quieres escapar o dime lo que quiero escuchar?, lo decía con una sonrisa. Galán escupió más sangre y diría: vete a la mierda, maldito traidor. Meliodas negó con la cabeza y diría: respuesta incorrecta. Meliodas se acercó hasta el oído de Galán y en un susurro diría: ¿quieres que te diga lo que espero escuchar de ti? Galán no diría nada, pero Meliodas lo tomó como un sí. Meliodas, aún en forma de susurro, diría: quiero escucharte decir mátame. No. Mejor aún quiero escucharte suplicar porque te mate, lo decía con una risa. Galán no tenía palabras que decir ya que su cuerpo estaba inmóvil del miedo, ya que este era el mismo Meliodas, el mismo que provocó miedo y pánico en el reino demoníaco. Meliodas rápidamente le dio una patada haciendo que Galán retroceda sujetándose el estómago. Galán hizo una mueca y diría: maldición, Meliodas me matara.
Pero no piensen que me iré con las manos vacías, mataré a uno de estos despreciables humanos, lo decía mientras observaba a los presentes con odio. El Saiyajin estaba serio y tenía ambos brazos en sus costados con los puños cerrados y solo gritó: oye tu demonio, delata, no irás a ningún lado, si eso piensas acabaremos contigo. Galán se molestó al escuchar al Saiyajin cuando recordó algo muy importante para después reír y decir: di todo lo que quieras humano, pero te diré algo, Derieri está con nosotros de nuevo y te diré algo más cuando mis demás compañeros se enteren que estás con vida, la matarán lenta y dolorosamente frente a ti, lo decía con una risa. El Saiyajin hizo una mueca y diría: no dejaré que eso pase y acabaré con todos ustedes antes de que causen más destrucción, lo decía con un tono serio. Galán, reuniendo sus fuerzas, diría: no digas estupideces, ¿en serio crees que puedes contra nosotros los 10 mandamientos? Escúchame bien, nosotros los demonios conquistaremos Britania y tú ni nadie podrá evitar eso, lo decía, mientras se lanzaba al ataque blandiendo su gran lanza con la intención de partir al Saiyajin por la mitad. El Saiyajin sonrió y solo pensó: estúpido, caíste, y rápidamente empujó sus manos extendidas hacia el frente, mientras gritaba: Mafuba. En ese instante un aura verde en forma de un tornado fue disparado desde el Saiyajin, haciendo que Galán fuera envuelto rápidamente por completo. Galán se sorprendió y solo gritó: ¿qué demonios es esto? No puedo moverme, lo decía mientras luchaba por liberarse de la técnica, pero el camino, que era una corriente imposible de detener, comenzó a arrastrarle y deformarle a medida de que la técnica lo sometía, y lo único que Galán pudo hacer fue gritar y suplicar por su vida. El Saiyajin tenía una cara seria y gritó: Merlin ahora. Merlin asintió y rápidamente abrió el caldero, mostrando que en el interior se podía observar un tornado que, a pesar de que el caldero fue abierto, el tornado no se desvaneció ni tampoco se liberó, al contrario continuó girando en el mismo lugar. La joven hechicera solo gritó: hazlo ahora, padre. El Saiyajin asintió y gritó: muy bien, ahora, lo decía mientras que de un rápido movimiento movió sus manos hacia abajo, manipulando la técnica y haciendo que ésta se dirija contra el caldero que Merlin aún sostenía en sus manos, haciendo que la técnica entre dentro del caldero, y el grito de Galán se escuchó por última vez hasta que la técnica fue depositada por completo y Merlin volvió a tapar el caldero. En ese instante, en un costado del caldero aparecieron 10 esferas, en la cual en una de ellas apareció el mandamiento de la verdad. Meliodas se acercó al Saiyajin y diría: no pensé que Galán fuera tan tonto para lanzarse de frente contra ti, Goku, pero parece que fue bueno que hiciera eso, ya que gracias a eso pudiste atraparlo sin ningún problema en tu técnica. ¿No lo crees?, lo decía con una sonrisa. El Saiyajin asintió con la cabeza, se dio la vuelta y diría: parece que todo salió bien, ¿no es así, Merlin?, lo decía con una sonrisa. Merlin observó detenidamente el caldero, notando el mandamiento expuesto en el costado del caldero, y con una sonrisa diría: así es, papá, todo salió perfectamente. En ese instante todos se acercaron hasta donde estaban los tres. Arturo estaba sorprendido y diría: señor Goku, eso fue asombroso, ¿qué tipo de hechizo usó? Fue como un torbellino verde que absorbió todo lo que estaba frente a él. El Saiyajin se rascó la nuca y diría: bueno, lo que acaban de ver fue una técnica enseñada por mi maestro. La técnica se llama Mafuba y es una técnica para sellar demonios, lo decía con una risa. Arturo estaba sorprendido al escuchar eso. Job, que esa técnica es un método de tortura espantoso. Después de que ayude al pelos de palmera mi pobre estómago, no aguanto y termine vomitando todas mis amadas obras que comía, lo decía mientras un mar de lágrimas salían de sus ojos. Meliodas puso una cara chipi y diría: por eso yo no quise ayudar a Goku de nuevo cuando me dijo que quería practicar esa técnica, así que Liz, debes sentirte afortunada de que estaba ahí para prevenirte y por eso creo que merezco una recompensa, lo decía mientras se colocaba detrás de Liz y comenzaba a tocar sus pechos. A Liz le apareció una vena en la cabeza y rápidamente golpeó a Meliodas y gritaría: te dije miles de veces que en público no, idiota, lo decía enojada. Meliodas se tocó la mejilla, que estaba un poco enrojecida e hinchada, y diría: perdón. Todos tenían una gota de sudor al ver esa escena. Arturo volteó a ver al Saiyajin y diría: señor Goku, si no es mucha molestia, por favor únase al reino de Camelot, lo decía casi implorando. Todos se sorprendieron al escuchar al rey de Camelot. El Saiyajin parpadeó varias veces antes de responder y diría: ¿por qué me pide eso, majestad?, lo decía curioso. Arturo: bueno, verá, señor Goku, mi reino no posee tantos caballeros como otros reinos y si usted se queda puede
Ayudarme con eso, además de que le daré el rango más alto en mis filas. Le ofreceré todo tipo de platillos y le daré una gran mansión, pero por favor únase a mi reino. La princesa Elizabeth se acercó y diría: disculpe, rey Arturo, pero mi padre no estará de acuerdo con eso, ya que el señor Goku ha estado quedándose en Lioness, por lo que mi padre tenía los mismos planes de reclutar al señor Goku. Lo decía con un tono serio. El rey Arturo se sorprendió y gritó: ¿Qué? Espera, princesa Elizabeth, el reino de Lioness ya tiene a los 7 pecados capitales, por lo que lo justo sería que el señor Goku se quede en mi reino, lo decía mientras se cruzaba de brazos. Merlin frunció el ceño y diría: ¿quieren dejar de pelear ustedes dos? ¿Acaso ya se les olvidó la situación en la que estamos? Este no es momento para que ustedes comiencen a pelear por quien se queda con mi papá. Además, él ni siquiera ha dicho nada, así que cállense y compórtense correctamente. Recuerden que ya no son niños, lo decía enojada. El rey Arturo y la princesa Elizabeth agacharon la cabeza y al unísono diría: lo sentimos. Meliodas, será mejor ir a la taberna, ahí podemos hablar de todo con más calma. Además, será mejor comenzar a movilizarnos mientras planeamos nuestros siguientes movimientos, lo decía con un tono serio. Todos asintieron con la cabeza y se dirigieron a la taberna. Mientras tanto, los demás mandamientos pudieron sentir el incremento del poder de Meliodas en tan solo unos minutos, y después de eso dejaron de sentir el poder mágico de Galán, por lo que rápidamente dedujeron que Meliodas acabó con él, pero ninguno de ellos estaba afectado por la muerte de Galán, ya que gracias a él pudieron comprobar algo, y eso es que el poder de Meliodas sigue siendo el mismo que tenía cuando los lideraba. Melascula llevó su mano a la frente y diría: ese tonto de Galán debió esperar a que su poder mágico se restaurara, pero bueno, su estupidez fue aniquilada con su muerte. En ese instante Celdris y Frodrim llegaron con los demás. Celdris: estoy de acuerdo contigo, Melascula. Galán fue muy estúpido al ir a enfrentar al traidor de mi hermano mayor sin haber recuperado su poder mágico por completo, pero la muerte de Galán no fue en vano, ya que nos dio la oportunidad de comprobar algo, y eso es que Meliodas aún posee su inmensurable poder mágico tal y como lo recordamos. Así que ahora más que nunca tenemos que recuperar nuestro poder mágico al completo si es que queremos acabar con ese traidor. Así que escuchen, estas serán las nuevas órdenes. Nos dividiremos en grupos de 2, pero ya que Galán fue eliminado, uno de ustedes tendrá que viajar por su cuenta, así que escuchen, intenten recuperar su poder mágico, no importan los medios que quieran usar, mientras puedan restaurar sus poderes mágicos lo más rápido posible, lo decía con un tono serio. Así volteó a un lado y diría: Monspeed, sígueme unos momentos, quiero hablar contigo, lo decía mientras comenzaba a caminar hacia otra dirección, y diría: cuando regrese todos pueden marcharse, hasta entonces esperen, lo decía con un tono serio. Nadie diría nada y solo voltearon a ver a Monspeed, que comenzó a seguir a Celdris en silencio. Así pasaron unos cuantos minutos y Celdris junto a Monspeed regresaron con los demás. Celdris: bueno, ya todos saben las nuevas órdenes, así que márchense, lo decía mientras se daba la vuelta. Todos asintieron y se dispersaron rápidamente. Celdris volteó a un lado y diría: ¿qué quieres hacer ahora, hermano?, lo decía con un tono serio. Estarosa dejó salir un suspiro y diría: solo quiero descansar. Tú ya sabes respirar un poco de aire fresco, lo decía mientras cerraba los ojos. Celdris asintió con la cabeza y diría: entiendo. Me marcharé por unos momentos ya que tengo algo que hacer muy cerca de aquí, pero antes de irme toma esto, lo decía mientras le lanzaba algo. Estarosa, sin abrir los ojos, atrapó lo que Celdris le lanzó y este abrió uno de sus ojos y miró lo que había atrapado, notando el pequeño frijol verde que tenía, y volteó a ver a Celdris y diría: debes estarme jodiendo, Celdris. Está bien que esté cansado, pero no tengo hambre, además sabes que desprecio la comida humana, lo decía un poco molesto. Celdris ignoró las quejas de Estarosa y diría: eso que te acabo de dar es una semilla mágica, con eso podrás restaurar tu poder mágico, lo decía con un tono serio. Estarosa arqueó una ceja y diría: ¿de dónde tomaste esto?, lo decía curioso. Celdris se cruzó de brazos y diría: Frodrim me dio 2 de esas semillas y me dijo que con ellas podemos recuperar nuestro poder mágico más rápido después de comerlas. Estarosa observó la semilla y diría: ¿piensas que tragándome esta semilla recuperaré todo mi poder mágico? Y, pensándolo bien, de dónde Frodrim consiguió estos frijoles mágicos, lo decía curioso. Celdris: parece que son un fruto que crece en el bosque de las hadas, y parece que estas semillas están de alguna forma conectadas con la tan dichosa fuente de la juventud eterna que las hadas protegen.
Estarosa parpadeó varias veces y diría ya veo oye y si Frodrim te dio 2 de estas semillas ¿dónde está la otra? Lo decía curioso. Celdris extendió su brazo y abrió la palma de su mano mostrando la otra semilla. Estarosa sonrió y diría ya veo así que si me muero no planeas dejarme morir solo vaya Celdris sé que eres un buen hermano menor pero considerar morirte conmigo es muy considerado de tu parte. Vaya créeme esto me llega en lo más profundo de mi negro y podrido corazón lo decía mientras se limpiaba una lágrima no existente. Celdris se dio la vuelta y diría déjate de tus payasadas Estarosa si te di la semilla es porque Frodrim me las dio para nosotros ya que nosotros somos los más fuertes de los mandamientos además de que somos los indicados para matar a nuestro hermano traidor. Estarosa sonrió y diría puedes repetirlo de nuevo escuchar que soy uno de los más fuertes de los mandamientos es agradable bueno después de todo yo Estarosa fui aquel que mató al arcángel más poderoso lo decía con una sonrisa. Celdris y como sea comprobemos si esto que nos dio Frodrim funciona lo decía mientras se metía la semilla a la boca Estarosa de igual forma se metió la semilla y comenzó a masticarla para después tragarla. Estarosa comenzó a moverse y diría oye Celdris creo que Frodrim te tomó el pelo. Pero en ese instante los dos sintieron como sus poderes mágicos se restauraron en un parpadeo. Celdris sonrió y diría parece que Frodrim tenía razón estas semillas son capaces de restaurar nuestros poderes mágicos. Estarosa dejó salir una carcajada y diría se me había olvidado lo poderoso que soy sabes Celdris me dirigiré al nido de humanos más cercano iré a divertirme un poco así que ve a hacer lo que tengas que hacer yo regresaré a este lugar cuando termine de jugar lo decía mientras liberaba sus alas de oscuridad y salió volando mientras sonreía de una forma psicópata. Celdris no le tomó importancia a lo que dijo Estarosa y de igual forma liberó sus alas de oscuridad y salió volando pero con más calma hacia otra dirección. Mientras tanto, se podía ver al Saiyajin y los demás en la taberna del jabalí. Los dos Gouter comenzaron a observar el caldero con interés ya que les parecía interesante ver cómo el caldero reaccionaba cuando uno de los mandamientos era sellado y estaban sorprendidos de que Galam fue el primero en ser sellado. Rajine se acercó y notó que en el caldero se encontraban 10 esferas y en una de ellas se podía observar el mandamiento de la verdad. Rajine arqueó una ceja y diría oigan es normal que esa esfera púrpura se vea en el caldero lo decía curiosa. Merlin asintió con la cabeza y diría así es tía Rajine lo que se puede ver en el caldero es el mandamiento de Galán y como puedes notar hay 10 esferas que cubren el caldero y en las cuales los mandamientos aparecerán, dependiendo el orden en el que sean sellados. A papá se le ocurrió esa idea ya que de esa forma podemos extraer los mandamientos sin la necesidad de matarlos para después arrebatarles sus maldiciones. Rajine se quedó pensando y diría entiendo. Meliodas bueno será mejor que pongamos manos a la obra los mandamientos querrán recuperar sus poderes mágicos con más rapidez al notar que mi poder mágico sigue siendo el mismo de hace 3000 años. Rajine en serio fue necesario que les mostraras que tu poder mágico sigue siendo el mismo no pudiste solo ser más precavido solo harás que tengan la ambición de restaurar todo su poder. Meliodas lo sé pero solo detente a pensar las cosas un poco. Ahora los 10 mandamientos saben que mi poder mágico es el mismo por lo que tendrán que buscar la forma de cómo recuperar su poder mágico eso significa que tendrán que separarse para lograr recuperar su poder lo más rápido posible y eso nos dará la ventaja en la pelea para poder sellarlos a todos. Ya que recuerda que la técnica de Goku lo deja abierto a ataques y si vamos y los enfrentamos ahora mismo todos, ellos observarán la técnica de Goku y nos dará menos posibilidades de poder atraparlos sin que esquiven la técnica por eso se me ocurrió la idea de mostrar mi poder para que tengan que separarse o dime Merlin los mandamientos siguen aún reunidos lo decía mientras volteaba a ver a la hechicera. Merlin rápidamente usó su tesoro sagrado para observar a los mandamientos notando que estos se habían separado y diría Meliodas tiene razón los mandamientos se han separado y como dijo Meliodas es bueno que lo hayan hecho ya, que de esa forma podemos atraparlos uno por uno sin tener que luchar con todos a la vez. Meliodas comenzó a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo y diría ya ven cómo tenía razón. El muñeco Gouter estaba serio y diría y ahora que sabemos que los mandamientos se han separado por dónde empezamos lo decía curioso. El Saiyajin puso una cara seria y diría bueno primero tenemos que ir al reino de Leonés y dejar la taberna en ese lugar.
Además, la princesa Elizabeth no puede acompañarnos ya que esto será muy peligroso, al igual tu Gauter ni tampoco Clarissa y Regine, o de lo contrario pondremos en riesgo a Derieri si es que ellos se enteran que aún estamos con vida. Yo seré una excepción ya que yo no poseo un poder como el de todos ustedes, por lo que no pueden detectarme. Regine se acercó y diría: espera Goku, yo también quiero ayudar en todo esto, recuerda que estamos hablando de mi hermana. Entrené sin descanso y me fortalecí lo suficiente para este día, no quiero quedarme de brazos cruzados viendo cómo tú resuelves esto, solo lo decía un poco decaída. El Saiyajin sujetó de los hombros a Regine y diría: escúchame Regine, sé que esto no te gusta, pero tienes que entender que si los mandamientos se enteran que estamos con vida, la vida de Derieri correrá un gran riesgo. Regine empujó al Saiyajin y diría: ya lo sé, pero aún así quiero ayudarlo, decía molesta y a punto de llorar. Merlin se acercó y diría: papá, deja que mi tía Regine ayude con esto. Es posible que pueda ocultar su presencia de los demonios con un hechizo y de esa forma puede ayudarnos, lo decía con una sonrisa. Regine se acercó a Merlin y diría: pequeña Merlin, sabía que tú lo entenderías, lo decía con una sonrisa. El Saiyajin dejó salir un suspiro y diría: está bien Regine, puedes acompañarnos, lo decía con una sonrisa. Pero en ese instante el Saiyajin se puso serio al sentir un poder mágico poderoso y el cual podía reconocerlo, ya que hace 3000 años se enfrentó al sujeto que poseía ese poder, pero esta vez ese poder parecía pertenecer a otro sujeto. En un lugar alejado del reino de Camelot, donde las montañas rodeaban el lugar, se podía ver en la cima de una montaña a un hombre alto y musculoso. En su espalda tenía tatuado el símbolo de león y frente a él se encontraba un monstruo enorme del tamaño de las montañas que rodeaban el lugar. El monstruo observaba con sus penetrantes ojos rojos al humano que tenía frente. Aquel humano apuntó su mano hacia el monstruo y con una sonrisa arrogante diría: espero y seas un digno rival de. Una vez te aviso que nadie que se haya enfrentado a mí ha sobrevivido para contarlo a excepción de él, refiriéndose a un pequeño rubio de ojos verdes. El monstruo dejó salir un poderoso grito que creó un fuerte viento en el lugar. El humano dejó salir una risa y diría: perdona mis anécdotas de la vida, pero capitán, donde quiera que estés, espero y estés bien, al igual tú mi adorada Merlin. El humano sonrió arrogantemente y diría: ahora monstruo, siéntete afortunado ya que te enfrentarás al humano más poderoso de todos los tiempos. Yo soy Escanor, el león del orgullo de los 7 pecados capitales. Esta historia continuará.